El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. El derecho es dúctil, se transforma, se adapta. Descubre las maravillas del mundo jurídico en Enlace Jurídico México. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Martes 21 de enero, estamos casi finalizando el mes de enero ya literalmente, estamos terminando el primer mes del año, unos cuantos días más. Nos encontramos transmitiendo desde la Facultad Judicial de Derecho Tributaria, que está ubicada en la calle de Revillavijigedo, número 108, en la colonia Centro, desde la Ciudad de México. El día de hoy tenemos un gran tema, tenemos un gran invitado. Para esto hago la presentación de mi querida y estimada amiga Rosario Mera. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Gustavo. Buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes a todos los integrantes de esta cabina. Le damos la bienvenida al magistrado Miguel Ángel Aguilar. Es un honor tenerlo con nosotros. Y bueno, como siempre decimos, la voz del derecho esta vez está homenajeada y pues con una persona de gran trayectoria. Aquí nuestro querido coconductor, el maestro Shell, nos dará una breve reseña del maestro. Pero antes de que comiencen, esperen un tantito. Tenemos un invitado también en el día de hoy, que es Alejandro Sánchez, Miguel Ángel, se me fue, es... Alejandro Miguel Sánchez Arenas, okay, lo estaba revolviendo el nombre, un poquito, mil disculpas. Que también está como invitado especial el día de hoy aquí con nosotros en la locución de su programa de Enlace Jurídico. Le damos las gracias a nuestros queridos productores por permitirnos un día más. Mi estimado Echel, por favor, haznos la presentación de nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy. Sí, el magistrado es doctor, maestro y licenciado en Derecho por parte de la UNAM. Él fue, su carrera curricular es que fue magistrado del primer, segundo, tercero, cuarto circuito en materia penal. ¿Magistrado? No, he sido magistrado del primero circuito. ¿El primer circuito? Y en el 19 y en el 9. En el 9. Bueno, tenemos un tema excelente, la necesidad de un código penal único, magistrado. Mi primer cuestionamiento es, ¿por qué nosotros necesitaríamos la necesidad de un código penal único? Bueno, al respecto, en primer lugar quiero agradecerles la gentileza, la amabilidad de la invitación de venir a este programa. Rosario, Gustavo, Shell, Alejandro, aprecio mucho esta invitación. Dentro de la propuesta de iniciativas que se pretende llevar al Congreso, Shell, sí, se quiere hacer una propuesta de un Código Nacional Penal. Okay. La propia exposición de motivos tiene algunas ideas que históricamente se han gestado en nuestro país. Cada estado de la República, cada entidad federativa tiene su propio Código Penal y la Ciudad de México, son 32 legislaciones penales. Cada una tiene su propia regulación, tiene sus propias sanciones, sus descripciones normativas, lo que provoca diversidad interpretativa en cada estado de la República. Como no hay una universalidad en esos aspectos, pues es difícil poder seguir una línea conductora que nos permita hacer una interpretación generalizada. Recordemos que la hermenéutica es desentrañar el contenido de las normas. La dogmática es el método científico que te permite desentrañar esos contenidos. Si tendríamos un Código Nacional Penal, podríamos desarrollar esa hermenéutica a través de un método dogmático, un método científico que podría establecer un orden conducente en el país para poder unificar, para poder sustentar
para poner las bases de lo que significaría el desarrollo de la ciencia jurídico-penal en México. Ok, muchas gracias. Sabemos que estos antecedentes, o más bien esta intención de una propuesta de código único, tiene antecedentes en los años, a finales de los años 40, ¿no? Niceto Alcalá Zamora, Celestino Porte Petit ya habían hecho en este sentido algunas aseveraciones diciendo que pues era en beneficio de la justicia, porque eso, el hecho de que haya diversidad de legislaciones pues entorpece de alguna manera el sentido de la justicia. Siempre ha existido una propuesta, efectivamente, desde hace algunas décadas, de que exista no tan solo un código penal en México, sino incluso un código penal iberoamericano, o incluso hay proyectos de códigos penales latinoamericanos, como podríamos sustentar en algunos países de la Unión Europea. Aquí la importancia se acrecenta en la opinión de muchos expertos. No hay más de 5 países en el planeta Tierra que tienen diversidades legislativas. México es uno de esos países que tiene, por lo menos así establecido, 32 códigos penales. Por ello, la necesidad, como el propio legislador lo explica, de poder hacer una unificación generalizada en nuestra nación para establecer un código penal. Existen diversos posicionamientos, diversas estructuras. El proyecto, por ejemplo, de Código Penal da una explicación en el sentido de que la parte general tenga identidad en la estructura del delito. Esto es, en sus elementos, sus diversas formas de aparición, para que haya una generalidad en toda la nación. Desde luego, la competencia es federal, es local, y se establecería en la reforma constitucional que los estados también pudieran legislar, a diferencia de este Código Penal Nacional o Código Nacional Penal, respecto de algunas conductas locales que estimarían reservadas para sus legislaturas locales. Esto es un tema de crítica, de análisis, para poder advertir si sería factible o no esta situación, pero tengamos en consideración que respondemos a un Estado-nación en donde los problemas sociales, políticos, culturales, históricos, habría que analizarlos. Sí ha existido desde hace décadas esta necesidad, hay personas que lo han propuesto reiteradamente. Recuerdo hace una década o tal vez más, en un honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales al doctor Ricardo Franco Guzmán, su discurso en el que recibe el doctorado honoris causa en el Museo Nacional de Antropología es en ese sentido. Hay voces reiteradas desde hace décadas en esta nación que han hecho este planteamiento de un código penal único. Sí, maestro, yo tengo una pregunta referente al planteamiento que usted acertadamente menciona. De los códigos que actualmente existen, yo me he percatado y he hecho un análisis al menos de 3, que es el del Estado de México, Ciudad de México y el Código Penal Federal, y nos damos cuenta que la corriente estructural del delito lo manejan de manera indistinta. El Código Nacional de Procedimientos Penales ya también tiene una estructura respecto de la teoría del delito, cuál es la que se contempla. Atendiendo a lo que es el Código Penal único, ¿tendría en su momento que homologarse lo que está establecido en el Código Nacional referente a la estructura, magistrado? Bueno, creo que tendría que ser en ese propio sentido. Si nosotros hacemos un análisis, podríamos advertir que la propuesta que hace el legislador en el Código Nacional Penal tiene una enorme identidad con el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluso en la propuesta o en el proyecto de reforma a un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales ya empata y tiene la identidad con el Código Penal Nacional. Esto es, desde luego, tendríamos esa parte genérica que se ha exigido perfectamente establecida. Ok, a mí me surge una pregunta dentro de esto. Al momento de hacer esa homologación de todos estos códigos, esos 32 códigos, ¿no encontrarán ciertas limitantes?
porque vaya, aquí en la Ciudad de México hay delitos que ya están abrogados, a diferencia de Monterrey, a diferencia del Estado de México. ¿No encontrarán ese desequilibrio dentro de esa homologación? No, habría un solo código penal, uno solo, que establecería cuáles serían los delitos en todo el país. Hay algunos que el legislador establece dejar en facultad exclusiva a cada entidad federativa. Verbi gracia, el aborto. Pongo un solo ejemplo. Por su alta sensibilidad sociopolítica, cultural, histórica de las diferentes entidades. Pero en todo lo demás se recogería en homologación cuáles serían los tipos penales, llámese delitos, que se regularían en toda la nación. ¿Cuáles serían del ámbito federal y cuáles serían del ámbito local? ¿Cuáles podría traer la federación para conocer? Desde luego que hay una enorme extensión. La propuesta es bastante abultada. Nunca en la historia de nuestro país se habría planteado. Tan solo el proyecto así establecido tendría hasta este momento 650 hojas. Es un documento bastante extensivo porque se incrementan algunas penas, algunas calificativas, se incrementan nuevas disposiciones legales, se recogen otras figuras jurídicas, por lo menos en la propia propuesta. Desde luego que tratar de unificar ese aspecto es muy interesante. Hay algunas voces muy autorizadas que estiman que no es propia la reserva a cada entidad federativa, porque seguiría subsistiendo esas razones de carácter político, que la idea es que haya un solo código penal y no poder diferenciar con códigos penales estatales de exclusiva aplicación. Esta idea es la que se analizaría. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, sabemos que también están, digamos, los códigos locales, pero también se contienen diversas conductas en leyes especiales. ¿Cómo se manejaría ahí, por ejemplo, en la cuestión militar, en el código fiscal? Existen en otras leyes, variedades. Conductas. ¿Cómo se aplicaría ahí? Esta diversidad normativa tendría, por lo menos en la perspectiva del proyecto, que seguir subsistiendo. Esta norma de carácter general, Código Nacional Penal, tendría que manejarse a un lado o de manera independiente de las normas especiales. El Código de Comercio tiene establecidas algunas conductas, la Ley de Instituciones de Crédito, el Código Fiscal, la Ley General de Población, la propia Ley Federal de Delincuencia Organizada, la Ley del Secuestro. Son normas que se establecen, tendrán que seguir prevaleciendo en cuanto su carácter de normas especiales subsistan. Tratar de aglutinar en un solo ordenamiento legal, no advierto que esa haya sido la perspectiva propiamente legislador, porque entonces tendrían que ser un código que tendría que ocupar varios cientos de hojas. Disculpe, doctor, hay una situación que es inquietante referente a la política criminal actual, que en mi concepto criminaliza antes de que prevenga el delito, y el Estado de México se decanta por la prisión vitalicia o cadena perpetua, que es lo mismo, ¿no? Por un delito que es extorsión y por el feminicidio. Acorde a este Código Penal único, ¿sigue prevaleciendo dicha figura o ya se abrogó o se pretende abrogar? Bueno, no se establece algunos aspectos que se señala, se recogen todas las figuras jurídicas para establecer márgenes de punibilidad, en lo que habría que analizar pormenorizadamente la pregunta que me formulas, Alejandro Miguel, ¿verdad? Sí, maestro. Creo que habría que advertir cada uno de esos aspectos, leer un documento de esta magnitud, sí resulta interesante para poder hacer una precisión. Desde luego que tendríamos nosotros que advertir cuáles serían los criterios que nos establece el legislador para establecer cuáles serían los mínimos,
cuáles serían los máximos que podrían establecerse en las penas, en las propias medidas de seguridad. Habría que entender cuál sería la propia propuesta del legislador en algunos de estos aspectos que sí serían interesantes. Se recoge, por ejemplo, la responsabilidad penal de las personas morales, se recogen las sanciones que tendrían que establecerse en cada uno. Puedo advertir en el artículo 55 que la pena, por ejemplo, privativa de la libertad no será menor de 6 meses ni mayor de 155 años. Desde luego que va a seguir tiene mucho más extremo aquella propuesta de una pena vitalicia. No se recoge en la edad moderna que una persona pueda vivir más de 155 años de edad. Y desde luego que son esos aspectos en los que la opinión pública, recordemos que finalmente la propuesta no fue presentada, fue retirada o por lo menos suspendida en su propia presentación, porque la idea generalizada es que atenta contra un principio de dignidad humana, contra un Estado de Derecho y que afecta gravemente las estructuras que inciden en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, que es lo que debería de establecerse propiamente. Vamos a un corte comercial. ¿Qué les parece que ahorita que regresemos seguimos continuando? Regresamos. Estás escuchando Enlace Jurídico México por Radio Lex. En un momento continuamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Eres empresario y tienes dudas acerca de tu estado financiero? No te pierdas Negocios y Finanzas. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Estás escuchando Enlace Jurídico México por Radio Lex. En un momento continuamos. ¿Fue establecida en otros países?
Buenas tardes, acabamos de regresar a su programa de Enlace Jurídico México. Estamos afuera de micrófonos con los temas muy interesantes, pláticas nutritivas en su totalidad. Para aquellos que apenas nos están sintonizando, muy buenas tardes. Estamos con un tema que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos a un gran invitado que es el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, que se encuentra el día de hoy aquí con nosotros. Como invitados locutores se encuentra Excel Rodríguez y mi estimado Miguel Ángel, que también se encuentra aquí dentro con nosotros, mi estimada Rosario, que siempre está el honor de acompañarme en cada transmisión. A mí me surge una pregunta, mi estimado magistrado, ¿cómo estará dividido este Código Nacional o cómo estará seccionado? Yo te aprecio mucho y no es respetuosamente, estamos hablando de la iniciativa del Código Nacional Penal. Sí. No procesal, el código... Perdón, sí, cierto. No, yo quiero hacer esa consideración muy respetuosa, Gustavo. Sí. Mira, como toda norma jurídica de carácter sustantiva, se contiene en dos grandes libros, una parte general y una parte especial. La propuesta de este código en su parte general va a recoger la estructura o las figuras en relación al delito, al delincuente, a las penas y medidas de seguridad. Y ya en la parte especial existe toda la regulación de los delitos en particular. Todas aquellas conductas descriptivas, constitutivas de un delito, van a la parte general. Esta parte general, la propia exposición de motivos, nos hace una referencia de cuáles son los bienes jurídicos que estima devendrán de suma importancia para poder preservar y el por qué es lo que hace la segmentación de cada uno de esos títulos, cada uno de esos capítulos, tratando de preservar lo que se estima los bienes jurídicos más relevantes o más importantes para la estructura social. Y delitos en contra de la información y dentro de los delitos cometidos en información digital y en materia de protección, lo destaca estructuralmente la propia norma. Delitos se señalan de manera enunciativa y que son conductas penales a nivel nacional: seguridad de la nación, derecho internacional, humanidad, dignidad de la persona, seguridad pública, espacio, tránsito aéreo y correspondencia, delitos contra la autoridad, indemnidad de la privacidad de la información sexual, libre desarrollo de la personalidad, hechos de corrupción, administración de justicia, responsabilidad profesional. Esta secuela, en la parte especial, se segmenta por la importancia del bien jurídico que se tutela. Uno de los fines del derecho se decanta en la tutela o protección de derechos importantes del Estado, de la sociedad y de las personas, que se estima que habrá que prevalecer, que habrá que garantizar en temas del derecho penal y hacer su punibilidad como última razón del Estado. En la parte general se dan los planteamientos que estructuran los temas que antes te he referido. Por ejemplo, en el tema del delito, pues, se estructura lo relativo al contenido de un delito, qué sería el delito y cuáles serían los elementos de este delito, estructuralmente la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, los aspectos negativos, la tipicidad, las causas de justificación y causas de inculpabilidad. En la propia tipicidad, la conducta, la acción, la omisión, los delitos de comisión por omisión, la atribuibilidad propiamente señalada, los resultados materiales y formales, dolo directo, dolo eventual, culpa previsible, culpa imprevisible, todos esos segmentos. La clasificación de los delitos en orden a su consumación, instantáneos, continuos o permanentes, continuados, concursos aparentes de normas, tentativa,
quiénes son autores, quiénes son partícipes, concurso ideal, concurso real. Esta es una base genérica en la que se estructura, en la que se estudia todo el delito, sus diversas formas de aparición, para dar una precisión nacional de cómo debe de estudiarse. Los que estudiamos Derecho vamos a las escuelas a aprender hermenéutica, desentrañar el sentido de la norma jurídica. El científico jurista hace un análisis con un método estructural, científico, dogmático, para darle contenido y poder en la practicidad, los operadores, poder hacer abstracciones de los hechos puestos a la consideración, de los materiales probatorios, para que en un proceso penal se determine con la información obtenida, que son las pruebas, si ese hecho es o no constitutivo de un delito. Si la persona acusada de esa comisión es penalmente responsable o no, y decanta y termina haciendo la precisión de la pena o medida de seguridad impuesta. El derecho penal tiene como finalidad poder resarcir, ¿sí?, al Estado, a la sociedad y a los particulares los daños ocasionados con la comisión de hechos delictuosos. Más o menos, Gustavo, una perspectiva general. Ok, interesante su punto de vista en cómo va a estar, o bueno, cómo está estructurado este Código Nacional en su momento que llegue a ser presentado, como lo estábamos platicando fuera del aire, que se ha ido deteniendo poco a poco por las cuestiones políticas, ¿no? Algo que desafortunadamente ha llegado a suceder. No sé, en este caso, el cómo este código sería avante para nuestro país, ¿no? Más que nada, en este caso, yo a usted, magistrado, se lo comento. ¿Usted cómo vería el funcionamiento de nuestro país en materia de seguridad, toda vez que ahorita los legisladores pues están con la cuestión de que refieren que ya se salió de control la delincuencia en este caso? ¿Cómo serían este tipo de sanciones? Como ya lo había referido un poquito, que hasta 155 años en relación a la pena vitalicia, pero ¿cómo serían un poquito más sancionadas las conductas? Tratemos, Gustavo, de tener en consideración algunos aspectos. Vamos a imaginarnos nosotros y pedirle a quienes nos escuchan un poquito de imaginación. Tengamos nosotros en consideración que nosotros somos ente de gobierno, somos parte del gobierno, y constitucionalmente tenemos dos obligaciones, Gustavo. Constitucionalmente tendríamos la obligación de la tutela efectiva de los derechos humanos como Estado, garantizar el libre desarrollo de cada una de las personas que integramos, el respeto de los derechos fundamentales, llamados garantías individuales, ahora derechos humanos, en todos los sentidos, y más aún en materia penal. Una persona debe ser sujetada a un debido proceso, con sustento en la presunción de inocencia, con defensa adecuada, bajo el régimen de un sistema democrático, acusatorio y oral, en el que se respete el principio de dignidad humana. No es que haya impunidad, no es que haya algo desbordado. Si vas a sancionar a una persona, que sea a través de un debido proceso, en el que respetes todos sus derechos fundamentales, y ese es un imperativo y una obligación del Estado. 2. Una gran obligación: combatir eficiente y eficazmente, ¿sí?, toda la conducta criminal. Que no quede impune ningún delito y que todo acusado determinado penalmente responsable pague por la comisión de un hecho delictuoso. Sería interesante que en este país el que la haga la pague. Uno de los mayores apuntamientos que nosotros tendríamos que señalar. ¿Cómo como Estado, como gobierno, como corresponsable de instrumentar los dos fines del Estado, podrías tú tener el mejor resultado? Cuando se ha señalado que se desarrolla la corrupción, la impunidad, la inseguridad, el alto índice criminógeno.
El derecho tiene una respuesta propiamente dicha, pero no tiene todas las respuestas. Hay problemas mucho más de fondos, educación, estructuras sociales, valores sociales, cuestiones económicas, una gran marginación y una gran pobreza en nuestra nación. El derecho no podría tener respuesta a tantos aspectos. Pero ¿cómo en la estructura o armonización o equilibrio de un Estado democrático de derecho, preservando los derechos humanos, logra la no impunidad y el castigo a los culpables? Creo que encontrar esa fórmula es un verdadero pendiente, pero no es, desde mi punto de vista, creando un estado de control social en el que se decante la disminución de los derechos humanos, la marginación, la supresión en aras de una política criminal que significaría menguar, desaparecer. La propuesta, por ejemplo, de un arraigo para todos los delitos, que ahora es la propuesta constitucional, nos tendría que llevar a una reflexión. La propia Corte Mexicana, en una acción de inconstitucionalidad, determinó que el arraigo es inconstitucional, ¿sí? Y incluso el año pasado habría una propuesta también por carácter inconvencional de desaparecer el arraigo para la delincuencia organizada. Resulta que ahora la propuesta de reforma constitucional establece de nueva cuenta la figura del arraigo. Es a lo que me estoy refiriendo. No es bajo la restricción de los derechos humanos traer figuras jurídicas ya decantadas de carácter inconstitucional como podría darse un remedio eficiente y eficaz. Hago una alusión. Si el problema es la falta de capacidad y conocimientos, que en la línea rectora y genérica de la propuesta de todas las normas propone el legislador, falta de capacidad, de conocimientos, de operatividad de quienes intervienen, peritos, policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, etcétera. Entonces ahondemos, procuremos, brindemos los recursos correspondientes para que verdaderas instituciones educativas desarrollen estudios, capacidades, investigaciones cualitativas con los mejores para poder instrumentar. Imagínate una escuela judicial nacional. Ahorita perdón que lo interrumpa, mi estimado magistrado, nada más que ya me están mandando a corte. ¿Qué le parece si ahorita continuamos? Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás escuchando Enlace Jurídico México por Radio Lex. En un momento continuamos. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Tienes casta de campeón? Descúbrelo todos los lunes en punto de las 12 p.m. con Cristian Espinosa y Omar Galicia, quienes te darán el mejor resumen deportivo de la jornada, en vivo, por Radio Lex. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde.
Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Estamos de vuelta con Enlace Jurídico México. Continuamos. Para todos los que comienzan a escucharnos, estamos con el magistrado Miguel Ángel Aguilar. La voz del derecho esta vez la tiene el magistrado con un tema muy interesante que es el Código Penal Único. Afuera de micrófonos estábamos comentando ahorita una situación que nos parece importante comentar al aire y es precisamente la educación. Como el magistrado comentaba, hay que capacitarnos más y bueno, yo creo que deberíamos de retomar el comentario que él nos hizo en el aire. Por favor. Sí, Rosario, te aprecio mucho. Durante 20 años fui magistrado federal, sigo siendo magistrado federal. Estoy en mi etapa prejubilatoria, adelanté mi retiro voluntario con la idea de poderme dedicar a partir del 1 de marzo a actividades académicas. Verdaderamente una mística, una pasión, una lealtad, el desempeñarme durante 20 años como magistrado en activo, 4 tribunales unitarios, 4 colegiados, pero estimé que habría que dar un nuevo derrotero en la vida. Ahora tengo 2 meses prejubilatorios, enero y febrero, y el 1 de marzo estaré totalmente jubilado. Prejubilatorio quiere decir que sigo siendo magistrado, pero no tengo tribunal ya en este momento, porque es un derecho constitucional que me da. En mi óptica de vista, integré varias veces el comité académico de la Escuela Judicial. He sido profesor durante 38 años. Y veo, como tú dices, Rosario, que la razón del legislador dice es que faltó capacitación, faltó profesionalización en los operadores del derecho penal, del derecho procesal penal. Y yo me pregunto, ¿bastará entonces una reforma para que insuto, ipso facto, emerja o haya una capacitación para enfrentar un tercer modelo en 10 años procesal penal? Bueno, entonces el problema tiene que ser de carácter cualitativo. Está en la formación de los juristas, entre otros, mucho más, de la profesionalización de los propios operadores. En este propio sentido, mejorar ese aspecto cualitativo, cuando tuvimos 8 años para implementar el sistema acusatorio, que muchos estados, muchas áreas dejaron de hacer esa capacitación. Cuando se viene ya la operatividad, pues es obvio que esa capacitación no responde a los requerimientos. El carácter intelectual, bajo un aspecto filosófico, de los principios, de las doctrinas, de las teorías de lo que es el derecho penal, debe ser íncito a un operador. No obstante que cambiaran las disposiciones normativas, si él conoce todos los principios que estructuran, que es debido proceso, presunción de inocencia, exacta aplicación de la ley, indubio pro reo, y todos esos principios que son inherentes bajo los fundamentos del derecho penal, que es los derechos humanos en materia penal, su contenido, derecho penal sustantivo, procesal, juicio de amparo,
jurisprudencias de tribunales constitucionales, de la Corte Europea, Latinoamericana, la Africana en derechos humanos. ¿Qué hace decantado la Corte Penal Internacional y otras instituciones? ¿Cuáles son los precedentes de la jurisprudencia mexicana, de la Suprema Corte, de los colegiados? La propia practicidad para poder ser operativos en la formación de juristas en nuestra nación, bajo contextos de realismo social, bajo el contexto de hacer bien las cosas, podría darnos otro sentido, podría dar otra perspectiva de formación y preparación estructural para poder decantar verdaderos sistemas. No es posible cambiar sistemas sin una formación estructural para poder hacer las adecuaciones propiamente de fondo. Es lo que yo te comentaba, Rosario. Muchas gracias. Magistrado, Ricardo Díaz, ahorita acabo de hacer una publicación, refiere: gracias magistrado por su claridad en el tema en boga, las reformas filtradas en materia penal. Comparto que es responsabilidad del Estado capacitar a los operadores, fiscales, juzgadores, defensores públicos, asesores públicos. Lo que resulta atroz son propuestas contrarias a lo pronunciado por el órgano rector que es la Suprema Corte, así como la violación de derechos humanos que están siendo superadas en la implementación de la reforma del 2008. El sistema penal se tambalea donde la política se pone por encima de la dogmática penal. Yo le diría a nuestro radioescucha, y se lo digo en el contexto de la más apasionante de las amistades. Es cierto que el Estado es un órgano rector que tiene una serie de obligaciones, pero como persona, Miguel Ángel Aguilar no estaría esperando. Creo que cada uno de nosotros tiene que abonar, tiene que ir en aras de esa profesionalización y de esa capacitación. Es evidente que cada uno de nosotros, desde nuestra propia formación primaria, secundaria, preparatoria, profesional y restantes estudios, tendríamos que tener un contexto, una connotación de profesionalización, de capacitación, de conocimiento, de estudio. Siempre nosotros planteamos en la formación, por ejemplo, de derecho procesal. ¿Cuántos libros de teoría general del proceso has leído? De derecho procesal penal, completos, de Canta, autores. ¿Sí? Para que tengas una connotación generalizada sobre los objetos de conocimiento, para que no tan solo memorísticamente puedas responder a algo, o estés buscando un precedente, una jurisprudencia, para tratar de captar la idea de otros. Tenemos que crear derecho. Y solamente es a través de constituirnos como baluartes cualitativos en responsabilidad moral, ética de nuestro hacer y de nuestra profesión. Y desde luego comparto lo que nuestro radioescucha te pregunta. Verdaderamente acotar con las reformas una serie de avances en donde se establece en el 2008 que la reforma constitucional era para abordar un Estado democrático de derecho, que el principio de dignidad humana estableciera, que la presunción de inocencia fuera el eje rector bajo un debido proceso y una defensa adecuada. Creo que tiene una gran razón. La Corte ha desarrollado en su doctrina, en sus criterios, las bases de un Estado democrático en el sustento de los derechos fundamentales en materia penal. Un gran avance al establecer los parámetros de presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada, en aportaciones estructurales en temas procesales, juicios abreviados, formas alternas, la regulación de la audiencia inicial, la intermedia, la de juicio, los contenidos de los propios recursos, pues es evidente que se ha abonado estructuralmente. Incluso una de las propuestas de retirar el proyecto es porque hay que escuchar una voz autorizada. La Corte, los jueces, los ministros, los magistrados que están inmersos en el hacer de todos los días. Disculpe, maestro, a mí me surge una duda. Yo recuerdo que cuando se implementa el sistema de justicia en el 2008, el doctor Raúl Carrancay Rivas da una exposición, incluso hace un libro, referente a una crítica severa a esta reforma. En esta conferencia, en la Facultad de Derecho, también estuvo el doctor Ricardo Franco Guzmán, en donde él comparte una experiencia y nos dice que cuando se modifica en el 93 o 94 la Constitución referente al cuerpo del delito,
que él participó, que le hablaron para que él participara junto con un grupo de juristas. ¿Por qué motivo traigo esto a colación? Porque en redes sociales se ha ido dando información referente al modelo de Código Penal Nacional y se dice que supuestamente INACIPE ya creó un modelo. Aquí la pregunta es esta, maestro. ¿Usted sabe quién es la persona encargada? Usted ya nos comentó hace un momento que usted le llamaron, pero ¿usted sabe quién es si efectivamente es INACIPE el encargado de realizar esa estructura de ese Código Penal Nacional? Estructuralmente tengo entendido que la propuesta sale de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. ¿Quiénes participan? Pues deben ser un grupo diverso. No tengo una idea así clara que lo haya estructurado, lo haya realizado el Instituto Nacional de Ciencias Penales, sino desde luego tampoco lo descarto, pero tengo una idea que es una aportación ilícita. Quién instrumenta, quién materializa es complejo. Lo que sí, y conozco muy bien la posición del maestro Carrancá y Rivas, la posición del maestro Ricardo Franco Guzmán, de Sergio García Ramírez, la que tuvo Marco Antonio Díaz de León antes de fallecer, en el sentido de no compartir el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es que no compartan un sistema acusatorio en nuestro país, desde luego que si este sistema abona en la tutela de los derechos humanos, un académico de tal talla de ellos, pues desde luego no lo podría soslayar. Lo que precisan, y por lo menos yo lo he escuchado, soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, es el sentido de que no propiamente es un sistema acusatorio, que tiene figuras jurídicas que incluso atentan contra ese sistema acusatorio. La propia instrumentación, en muchos de esos propios sentidos, en los que se hace el señalamiento que más valió modernizar, democratizar, llenar de garantías, de derechos, de doctrinas a un sistema procesal como el que teníamos. Pero bueno, si ellos no estaban de acuerdo con ello, pues mucho menos estarán en el nuevo modelo de un sistema procesal en donde desaparece la vinculación a proceso, donde el juez tendrá facultades para regular la propia investigación, desaparece la etapa de la audiencia inicial, la etapa de la audiencia intermedia, habrá nada más la investigación y la etapa de juicio. Si el juez puede ya materialmente controlar la investigación, bueno, es donde se señala que viene un inmenso retroceso en el estatus de un Estado democrático en el que represente un derecho procesal de tutela de derechos humanos. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial? Regresamos a su programa de Enlace Jurídico México. Ahorita regresamos. Estás escuchando Enlace Jurídico México por Radio Lex. En un momento continuamos. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Tienes casta de campeón? Descúbrelo todos los lunes en punto de las 12 p.m. con Cristian Espinosa y Omar Galicia, quienes te darán el mejor resumen deportivo de la jornada, en vivo, por Radio Lex.
Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México, Facultad Judicial de Derecho Tributario, la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Estamos de vuelta con Enlace Jurídico México. Continuamos. Perfectamente. Regresamos a su programa de Enlace Jurídico México. Estamos en el último bloque, casi se nos está terminando. Es una plática sumamente interesante, la verdad. Estoy sin palabras en estos precisos momentos, en estas pláticas que estamos teniendo. Y quiero realizarle una pregunta a mi estimado magistrado. ¿La equidad de género debe de ser un tema central también considerado dentro de este Código Único Penal? Sí, desde luego que sí. La justicia con perspectiva de género corresponde a tratados internacionales que México ha suscrito, que México ha detallado perfectamente muy bien. Recordemos nosotros un aspecto, Gustavo, muy importante. Dentro del esquema del orden constitucional emana la jerarquía de leyes. Una pregunta que haríamos muy interesante a nuestro público, o una información: ¿cuál es la estructura, el fundamento del sistema jurídico mexicano? Lo encontramos en el artículo 1 constitucional. El primer derecho humano es el derecho a la igualdad. Todos en este país somos iguales, bajo un principio de dignidad humana. La dignidad humana quiere decir que formalmente, materialmente, somos iguales, pero la dignidad implica que habría una diferencia específica y concreta de cada uno de nosotros. Tú no estás obligado a pensar como yo, a decidir como yo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No comes lo que yo como, no viajas donde yo viajo, no estudias lo que yo estudio. Todos esos, ¿por qué? Porque somos diferentes. Sin embargo, paralela, colateralmente a la igualdad, pues hay un principio, un contexto de desigualdad. Y esta desigualdad también la tiene que recoger la ley. Cuando una persona rompe el esquema de desigualdad, solamente hay dos momentos. Cuando una persona se encuentra en una circunstancia de vulnerabilidad o es discriminada. Cuando una persona se presenta en una circunstancia de vulnerabilidad, pues cuando es un niño, ¿sí? Cuando es un migrante, cuando es un campesino. Ahí podrías advertir diferencias que el legislador va a tratar de enmarcar para tutelar esa desigualdad. ¿Cuándo también? Cuando esa circunstancia de vulnerabilidad te da por una condición de género. No es porque seas mujer, sino porque además de ser mujer, te encuentras vulnerable, violentada, física, psicológica, moralmente, socialmente discriminada. Por lo tanto, esa diferencia, esa desigualdad hace surgir, hace nacer la justicia de género. No porque eres mujer, sino porque eres mujer y presentas esas circunstancias, esos acotamientos. Por eso,
debe de matizarse en una legislación los temas, ya sea como el sujeto que comete un hecho delictuoso o el que resiente un hecho delictuoso, para tener en esa perspectiva una interpretación normativa por parte del legislador, del juzgador, del Ministerio Público. Una circunstancia más real en un contenido social. Algo interesante en su totalidad. Ahora, para usted, magistrado, ¿qué tan urgente es que este Código Único Penal sea estudiado, bueno, no estudiado, sea ya aprobado en este caso? Bueno, creo que tendría razón en la primera intervención, ¿no? Debe de ser perfectamente estudiado, debe de ser consultado por todas las instituciones que puedan hacer opinión entre plazos o márgenes temporales limitados, para escuchar la diversidad propiamente de las voces, para poder hacer acotamientos en cuanto a los tipos penales, que son los delitos, sus descripciones, que no haya el desarrollo de hechos delictuosos que no sean proporcionales, que las penas atiendan a los 5 principios universales: proporcionalidad, racionalidad, retribución, prevención general, prevención especial, que correspondan y sean un modelo acorde que verdaderamente responda. La descripción de cada una de las conductas, la precisión de las penas, las partes genéricas perfectamente establecidas, quién es el autor, quién es el partícipe, quién comete los hechos delictuosos, cuáles son todas esas figuras que podrían excluirme de la realización de un evento, cuándo estaría ante un supuesto de atipicidad, esto es, no hay adecuación entre el hecho y descripción normativa, cuando el Estado justifica mi actuar, defensa legítima, estado de necesidad, el consentimiento del titular del bien jurídico, cuando ejerce un derecho, cumple un deber, cuáles son aquellos aspectos de inculpabilidad, cuándo podría considerarse que estoy ante algún error, la no exigibilidad de otra conducta, la propia inimputabilidad, algunos aspectos que se decantan hoy en día, como los delitos de comisión por omisión, donde habría que atribuirle un resultado a una persona que incumple deberes jurídicos y habría que evitar. Creo que habría que establecer, pero bajo una estructura cognitiva profunda, verdaderamente, ¿no? No puede haber una respuesta de poder considerar o señalar que una persona es responsable de un hecho delictuoso cometido por otro. Habría que advertir qué deberes jurídicos existen para poder responder. Es el abuelo del menor que en un momento determinado priva de la vida a la profesora, pues habría que entender cómo se reseña en los delitos de atribuibilidad, comisión por omisión, los deberes jurídicos para decir si debería responder o no. Creo que son esquemas muy interesantes que habría que ir atendido perfectamente bien. El tema de la cuestión de justicia de género es un tema que debería quedar perfectamente enmarcado. ¿Cómo ven ustedes, muchachos? Maestro, doctor, disculpe, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos para poder llevar un código penal único en el Estado mexicano? Bueno, creo que ya existe esta propuesta, se ha requerido y se ha necesitado. Algunos opinaríamos que fuera un solo código nacional penal, Shell. Sí. No podrías dejar a los estados en aparente reserva por una cuestión política y social para recibir la aprobación y la votación conducente de los estados. Creo que la idea de decirles, bueno, mire, en ese segmento ustedes pueden legislar con tal de que voten un código nacional penal, no podría ser ese acotamiento. Tendríamos que establecer, en mi punto de vista, un solo código nacional penal, sin reservar algunos aspectos, pero que quedaran aglutinadas todas las figuras relevantes. Creo que sería el primero en decirte, bajo un plano académico, científico, la urgencia y la necesidad de que se apruebe un código nacional penal. Un código penal abonaría en muchos aspectos, como un código de comercio, una ley federal del trabajo,
como diversas disposiciones que imperan en toda la nación y no hay ningún cuestionamiento de ninguna índole. Ok, muchas gracias, magistrado. Discúlpeme, hay un límite, digo, para la gente que nos está escuchando y que no son abogados y que incluso como alumnos nos han preguntado, ¿hay un límite para la implementación y hay una fecha próxima donde se diga, sabe que en tal fecha ya puede entrar en vigor el dicho? No, porque recordemos que la propuesta fue aplazada, ¿sí? Y se tiene entendido que el 1 de marzo se volvería a presentar el paquete de reformas. Y nosotros desconocemos si se vuelve a presentar este Código Penal Nacional. En su caso, el proyecto que tengo aquí en la mano hace algunas consideraciones de derogar diversas disposiciones normativas, diversos delitos, diversos aspectos que se señalan respecto de leyes especiales, porque con toda seguridad quedan incluidos. Por ejemplo, tratar de decirte, y muy rápidamente, porque sé que tenemos ya nuestro tiempo por culminar, donde se plantea derogar algunos delitos de la Ley General de Salud, donde Ley General para el Control de Tabaco, Ley Federal de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Propiedad Industrial, de la Guardia Nacional de Seguridad Pública en materia de secuestro, trata de personas. ¿Por qué? Porque quedan ya incluidos en nuestra propia legislación. Ley federal, se abroga toda la ley federal contra la delincuencia organizada. Se trata de que en este Código Nacional Penal queden todas las medidas, la ley de armas de fuego explosivos, de prevención e identificación de operaciones, reserva minera. Se trata que esta norma recoja todos los delitos. Es lo que estamos advirtiendo. Desde luego que habría que advertir respecto a algunas disposiciones que no se contengan extraordinariamente. Y ley de sorteos, es un amplísimo catálogo. Y aquí lo interesante, para tratar de dar contenido en los transitorios, dice: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Esto es, si se presenta, si se discute, si aprueba, al día siguiente entraría en vigor. ¿Qué sucedería? Habría que ver hechos constitutivos de delito cometidos en otra temporalidad. Entonces habría sucesión de leyes, adecuaciones de tipos, algunas figuras jurídicas que todos conocemos. Exactamente. Bueno, pues ha llegado el triste momento de terminar este tema tan interesante. Agradecemos la presencia del magistrado Miguel Ángel, del maestro Miguel Ángel, del maestro Shell, del doctor Gustavo, y pues nada más quería manifestar que pues me uno a su apreciación en el sentido de que quien haga estas propuestas lo haga de una manera concienzuda, porque pues es la base del derecho, es la base, es una ley sustantiva muy importante, y los avances que se hagan o el retroceso que se tenga al respecto, pues nos va a afectar de manera muy importante. Muchas gracias. Magistrado, muchas gracias por haber acudido a su programa de Enlace Jurídico México. La verdad nos sentimos demasiado honrados con su presencia en este momento, con toda su sabiduría que ha impartido aquí con nosotros. La verdad estamos sin palabras por todo este poquito mensaje que nos ha proporcionado sobre esta iniciativa del Código Único Penal en México. Como lo refiere mi compañera, una reforma sumamente importante, porque estamos hablando de cuestiones dogmáticas penales, y la verdad solo estamos totalmente agradecidos por haber acudido, mi estimado Excel. Un gusto otra vez compartir contigo aquí la locución, mi estimado Miguel. Lo mismo, un gusto que estés aquí compartiendo la locución con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, nada más me resta decirle, magistrado, que me siento muy honrado de haberlo podido entrevistar. Y nada más quiero recordar una frase de Séneca,
que una vez en el Instituto Gibo, donde yo estoy estudiando el doctorado, nos decía, ¿no? Un profesor, de que platicar con una persona sabia por 10 minutos es como poder haber leído 100 libros. Y creo que eso prevaleció el día de hoy, al momento de que podemos escuchar al doctor Miguel Ángel Aguirre López. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, Rosario, te aprecio la gentileza, la acusación de tus preguntas. Gustavo, qué amable eres. Shell, gracias por tu compañía. Y a Alejandro Miguel, estaremos siempre dispuestos para tratar de construir prácticas sociales útiles a través de la ciencia jurídica. Muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos el próximo martes con otro tema interesante. Nosotros nos despedimos. Bye bye. El derecho es dúctil, se transforma. Descubre las maravillas del mundo jurídico en Enlace Jurídico México. Hasta pronto.